Hola, muy buenas tardes. Es la abogada María Posada Ricci acá en Nexo Latino, hablando sobre temas de inmigración. La última vez que nos habíamos reunido hace un mes, o fue más de un mes. Más de un mes. El año pasado tocamos en un tema al final de la conversación sobre refugiados, refugees y gente pidiendo asilo acá en los Estados Unidos. Una cosa que quise hablar un poco más sobre los dos procesos y la diferencia, porque mucha gente se confunden, porque en realidad la gente pidiendo asilo y los refugiados, los dos son refugees. El definido, o sea, el significado de ambos, lo que están huyendo de su país, buscando refugio, han sido perseguidos por razones políticas, religiosas, sociales, todo eso es involucrado en ambos. La diferencia, más que todo, era algo que quise aclarar. Más que todo, la gente pidiendo asilo son los que ya han llegado a su sitio, en inglés el término es safe haven, donde ya quieren vivir, quieren establecerse, ya se sienten seguros en ese país en la cual están. La gente refugiados, refugees, normalmente sí se van de su país, pero están esperando en otro país para poder llegar al país en que sí quieren vivir. Entonces muchas veces se ve en diferentes países, mucha gente, imagínate, aquí tenemos a gente de Irak, Sudán, Yemen, Ucrania, en varios lugares que vienen de estos países, van a otro sitio porque ya las condiciones en su país están muy peligrosas, pero tienen que simplemente esperar para poder entrar a los Estados Unidos ya como refugiados. Ahorita, actualmente, los números han sido ahora a otro nivel. Anteriormente habían 42 millones de personas migrando a los Estados Unidos por razones de básicamente buscando refugio. Ahora los números en el mundo, ¿verdad? Ya un nivel en el mundo ha cambiado de 42.7 millones, ahora 68.5 millones. Es decir, en todo el mundo hay más de 68 millones de personas desde el año del 2017 buscando dónde es que van a vivir, están buscando refugio, están intentando de escaparse de una situación muy grave y peligrosa en su país. Entonces, como he dicho, hay varios países, incluye Siria, Myanmar, el Congo, todos estos lugares que están en un caos, están en situaciones muy graves. Hay gente a números inmensos muriendo, siendo matados, están siendo perseguidos, y no son gente ni seguras ni libres en mucho sentido. Básicamente lo que pasa es que cuando uno escapa la situación grave de su país y llega a ir a otro país a esperar básicamente refugio acá en los Estados Unidos, hay un proceso por el cual tienen que pasar antes de entrar a los Estados Unidos. Mucha gente no sabe esto. Ya sí tienes que básicamente cumplir con los mismos requisitos que una persona pidiendo asilo, es decir, sí tienes que tener la misma base de la cual eres elegible para pedir refugio en los Estados Unidos, pero estás fuera en este otro país y aunque hayan muchísimas personas pidiendo esta entrada especial a los Estados Unidos como refugios, hay un límite, una cuota que ponen los Estados Unidos. Específicamente siempre es el presidente con el Congreso, que ahorita habían puesto, ahorita en el año fiscal del 2018, una capa que ha sido, o sea, el más bajo, que es 45,000. Es decir, hemos hablado que hay 68 millones de personas intentando de buscar refugio y los Estados Unidos tiene una cuota de solamente 45,000 personas, que es lo más bajo que hemos visto.
Básicamente, la más alta porcentaje, 44% de esta gente están viniendo de África. Sé que se escucha mucho la ola de venezolanos, los de Sudamérica también viniendo, pero todavía no se comparan. Imagínate, de Latinoamérica, claro, estos números están viejos, ¿verdad? Son de la última estadísticas que han reunido del 2016, ya con su tiempo, era 3.9%. Era mucho menos del 44% de África, 19% de Surasia y partes del Medio Oriente que eran los demás. Una cosa importante de saber es que ya cuando te encuentras en otro país, ya no en la tuya en que pasaste por todo el peligro, la persecución, sino que estás en otro país, hay un proceso de entrevistas que van a suceder por los oficiales sí de inmigración de los Estados Unidos, de USCIS. Hay ciertas organizaciones, programas por todas partes del mundo y ellos hacen una entrevista, son sumamente estrictos, ellos chequean todo, que no tienes ningún récord criminal, chequean a uno, y no solamente eso, mucha gente no sabe que una de las razones por que niegan a la gente es por razones relacionadas a la salud. Ellos chequean a las personas médicamente con un examen médico, si tienes algún tipo de enfermedad, simplemente te niegan este tipo de casos. Entonces también hay ese filtro porque hay muchísima gente que están sufriendo de condiciones médicas o de salud y se han escapado de su situación muy grave del país, están en otro lugar esperando entrar a los Estados Unidos, y con ese filtro de récords criminales. Y también es importante saber que alguna gente tienen récords criminales por razones que basa la persecución, o sea, es decir, esa política, o sea, básicamente el país de que se están escapando tiene a gente en poder que ponen a la gente presa. Esto se ve mucho en Venezuela, ¿verdad? Si vas en contra del gobierno, simplemente van, te buscan y te meten preso, y así ya se deshacen de uno, y ahí uno tiene un récord criminal en su país. Entonces, esas son ciertas cosas que ellos miran. Pero además de eso, la entrevista es muy parecida a la del asilo, que están mirando a ver parte de qué grupo está uno, político, sociable, religioso, y ya de ahí miran a ver, ok, cuál fue el sufrimiento de uno, cuál es la persecución, si es que te vas a otra parte de tu país, vas a estar bien, o si en realidad tienes que huirte, o sea, escaparte a los Estados Unidos. Todos son cosas que miran. Lo malo específicamente de este proceso de una persona refugiada es que toma muchísimo tiempo. Y no solamente eso, este tiempo que uno está esperando no son como la gente pidiendo asilo acá en los Estados Unidos, que están por lo menos seguros, están en un lugar que no están bajo peligro. Los refugiados sí, aunque se han ido de su país y están esperando en otro lugar, muchas veces están en condiciones de muchísimo peligro y tienen que estar bajo estas condiciones ahorita están tardando 18 a 24 meses, o sea, es decir, 2 años en una situación horrible. Los de asilo están acá en los Estados Unidos. Muchas veces sí, las entrevistas son en un par de meses, pero hay otra gente esperando 3, 5 años o hasta más. Son las situaciones, las diferencias entre ambos. Ahorita, bajo la administración de Trump, no hay ninguna sorpresa aquí, que están bajando y bajando y bajando la cantidad de gente que están aceptando como refugiados. Y no solamente eso, pero también pusieron un paro por 120 días y luego otro 90 días adicionales para la gente en Somalia, Corea del Norte, Sudán, Siria, Yemen, y bueno, ahí sigue también esa limitación de la gente que necesita esta ayuda. Hola de nuevo, es la abogada María Posada Ricci aquí en Nexo Latino. Estamos hablando sobre asuntos de inmigración, estábamos ahorita hablando sobre puntos de gente refugiadas.
intentando de buscar manera de entrar a los Estados Unidos, y un poquito sobre el proceso de eso, que son un par de entrevistas. Después que te aprueban de la entrevista, todavía hay todo un proceso en la cual uno, cuando esté aprobado, puede entrar a los Estados Unidos, y hay varios grupos, organizaciones, agencias que ayudan a uno ya cuando entras, porque en realidad esto es que uno lo hace por su cuenta, es una aplicación que no requiere ningún tipo de sponsor. Entonces, como uno no tiene, como uno está entrando, ¿sabes?, con permiso de trabajo, pero fresco, no es que tienes el tiempo de una persona aquí bajo asilo que se ha ido adaptando poco a poco durante el tiempo que esperan o la entrevista o la audiencia de la corte. Esta gente llegan y hay varios, básicamente el gobierno y estos programas que les dan un préstamo en la cual ellos tienen 6 meses de usarlo, y tienen 6 meses hasta que tienen que comenzar a devolver el dinero al gobierno del préstamo. Otro tipo de asistencia es por 90 días le dan comida, donde vivir, ropa. Entonces, claro, esas son las ventajas de venir a los Estados Unidos a través de siendo un refugiado. En cambio, los de asilo llegan acá, aplican para el asilo y están solos, no tienen esa misma asistencia. Sí hay ciertos programas y grupos acá, pero no es igual que una persona garantizada con ese apoyo como la gente refugiada. Habíamos hablado que tarda mucho tiempo y que básicamente de la demanda es mucho más alta de lo que están permitiendo entrar. Bajo la administración de Trump es mucho más bajo de cualquier otro, o sea, en la historia de los Estados Unidos. Otra cosa es la gente aplicando para asilo. Entonces, habíamos comentado ahorita durante la pausa que el año pasado hubo mucho enfoque, salió mucho en las noticias la caravana de la gente viniendo y se presentaban en la frontera y estaban pidiendo asilo. Entonces, ya estas son personas que han llegado a los Estados Unidos, se presentan y están pidiendo asilo. Hay una diferencia entre las personas que entran legalmente y piden asilo en ese primer año que han entrado, y la gente que se están presentando en la frontera. Mucha gente dice, estas son gente que están buscando legalizarse y todo eso. Lo que pasa es que te dan la entrevista de lo que se llama el credible fear, del miedo, si es que creemos que realmente tienes miedo de volver a tu país, a las condiciones por las cuales has pasado. Si es que eres aprobado en esa entrevista de todas maneras, o bueno, negado y entras al sistema de corte, estás haciendo lo que se llama el asilo, no como los refugiados, puede ser, o como mencioné ahorita, presentado afirmativamente o defensivamente. Si es presentado de una manera defensiva, que no vas a ser removido, o lo que se llama una deportación acelerada, es decir, uno llega, te hacen un expedited removal, te deportan rápidamente en 24 horas, está siendo usado como una defensa, no es vía para la residencia. O sea, es decir, es simplemente un acto deferred en que la cual uno se puede quedar acá, tienes permiso de trabajo, estás aquí legalmente en el sentido de que tienes permiso, pero el tiempo es determinado por cuánto dura el miedo, ¿verdad? Cuánto tiempo dura este peligro. Mucha gente no se dan cuenta, el asilo también. Si está un asilo pendiente bajo condición X, grupo X, y ese miedo, ese peligro se desaparece, ¿verdad? Ya la base del asilo no existe, se desaparece también. Otra cosa, había mencionado que lo del asilo es un año que uno tiene para aplicar. ¿Qué es lo que está pasando? Comenzando ahorita este mes del 2019, DHS, que es Department of Homeland Security, es inmigración, la rama inmensa, anunció que van a comenzar inmediatamente una política en la cual van a forzar a la gente presentándose en la frontera pidiendo asilo que esperan en México. O sea, eso es que no hemos visto, y es muy importante porque hay cierta gente que están intentando de escaparse de situaciones que se ve en México. Mucha gente ahí en la frontera intentando de entrar. Hemos visto a gente matada, jóvenes. Ahorita, o sea, hace poco salió en las noticias, 17 años, 2 jóvenes, el tercero se escapó, pero los matan, y son
o sea, básicamente son crímenes de hate, de odio, ¿verdad? Contra diferentes personas. Hay mucho peligro de ser traficado. Yo he tenido hasta clientes, mujeres, porque mujeres corren más riesgo. No que los hombres no corren ese riesgo, sí lo corren también, pero el peligro de ser traficado es sumamente alto en la frontera, en México, en países suramericanos que se saben. Tengo clientes que se han afeitado las cabezas, se visten como hombres, toman todo un disfraz de hombre para poder entrar acá y disminuir sus chances de ser violadas, de ser secuestradas, metidas en traficando, o sea, básicamente son en prostitución, pero bueno, ni se puede llamar prostitución porque en verdad es una forma de esclavitud sexual porque muchas veces ni les pagan. Corren ese tipo de peligro. Entonces, les vuelvo a mencionar, la gente que se están presentando en la frontera, DHS, o sea, inmigración, ha dicho, comenzando este mes, la gente van a tener que esperar fuera en México, y esto puede ser por meses. Recuerdan también que el año pasado la cantidad de gente, de homicidios, subió 33%, solamente el año pasado. O sea, para que vean el peligro, subió. O sea, ahora hay 33% más homicidios, gente que han sido matadas en México solamente. Son datos peligrosos, más considerando que inmigración ahora no te va a dejar entrar a los Estados Unidos, sino que tienes que quedarte en el país, sumamente peligroso, esperando. Otro punto que quise mencionar es yo había mencionado esto antes ya, que básicamente, aunque estás pidiendo el asilo en la frontera, no es que vas a sacar la residencia, sino que simplemente tienes un permiso de quedarte aquí por un tiempo, si es que pasas todas las entrevistas, la corte, etc. En marzo del 2018, aquí te tengo una estadística nueva, más de 318,000 aplicaciones de asilo afirmativamente han estado pendientes con USCIS. El backlog, es decir, el backlog es el retraso de inmigración, ahorita está lo más alto que nunca. Esto fue en marzo del 2018, más de 690,000 casos abiertos para gente esperando de ser deportadas, es decir, gente ya en procedimientos de ser deportados. Vamos a ver cuáles otras estadísticas aquí eran importantes. Defensivamente, los asilos son 8,726, pero este dato ya es del 2016. Esto creemos que es mucho más ahora, más que muchas de estas estadísticas muestran que los top países que estaban pidiendo asilo era China, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Egipto, Siria, Irak y Nepal. Eso no incluye Venezuela, que nosotros sabemos que hay una ola inmensa de muchísimos venezolanos que han venido en estos últimos años. Y hablando de eso, vamos a volver con unas noticias sobre el TPS de Venezuela. Muy buenas tardes, la abogada María Posada Ricci aquí en Nexo Latino, en nuestra última segmento de esta tarde. Quise comentar un poquito, en verdad no tengo muchas noticias, obviamente se ha escuchado en las noticias del TPS, que ya ahora oficialmente ha sido presentado a la rama legislativa, o sea, el Congreso, por Mario Díaz, que es un republicano aquí de Florida, y Darren Soto, obviamente latinos, que han presentado esta posible vía para los venezolanos, en la cual los que están aquí actualmente van a poder pedir TPS. TPS es protección temporal, ¿okay? Es un estatus en que va a permitir a uno tener permiso de trabajo y permanecer aquí hasta que cambia alguna situación o alguna condición. Hablando de eso, septiembre del 2015 terminaron TPS para más de 300,000 personas
que venían de Sudán, Haití, Nicaragua, El Salvador, Nepal y Honduras. Y sí se extendió para otros países que lo necesitaban, como Siria, Yemen y Somalia. Entonces eso sigue. Una corte federal de California paró terminando el TPS para Sudán, Nicaragua, Haití en El Salvador, octubre del año pasado, pero toca ver qué es lo que va a pasar con eso. Ahorita por ese caso con la corte en California, eso está ahorita protegiendo 200.000 personas por ser deportados. Por ahora se les pidió a inmigración algún comentario, algo así, o al gobierno qué iban a hacer con el TPS de Venezuela, y dijeron que por razones políticas no pueden comentar absolutamente nada. Entonces lo que ahora vamos a hacer es esperar a ver si es que le llegan a dar el TPS a los venezolanos. Que en realidad la crisis de Venezuela ha sido el que con más rápido crecimiento, o sea, de peligro, de toda la historia de Latinoamérica. Se dice que hay 1.6 a 4 millones de personas al comienzo del 2018, así que hay muchísimos más ahora en este año escapándose de Venezuela y que han tenido que huir del país. Una cosa que quise hablar, porque hemos estado hablando mucho, hemos hablado anteriormente de maneras de legalizarse, de venirse a los Estados Unidos, ahorita las diferencias de refugiados y gente que están pidiendo asilo, pero no hablamos tanto de los ciudadanos, o sea, es decir, los ciudadanos que están acá y el impacto de todo esto a ellos, porque la realidad es que hay 8 millones de ciudadanos que tienen mínimo un familiar que no está documentado, casi siempre son los dos padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son niños, muchas veces que viven en casas, imagínate, 4.1 millones de ciudadanos, niños menores de 18 años, viven con por lo menos un padre que no es documentado. O sea, son unos números bien altos. 5.9 con familiares que no son documentados, y estamos viendo niños con los padres detenidos, o sea, en órdenes de ser deportados. Mitad de millón han ya pasado por una deportación de un padre en el curso de 2 años, porque eso es aproximadamente cuando pasan por la corte. De TPS, como estábamos hablando antes, El Salvador, Honduras, Haití, en el 2017 hay un estimado de 273.000 niños que han nacido acá en los Estados Unidos, de gente de esos países, que tienen que entender, esos son países que tienen TPS por muchísimos años, no es que vinieron ahora y tuvieron todos estos niños, sino que crearon su vida acá, tienen a los niños acá, y básicamente ahora se les va a acabar el TPS y van a quedar indocumentados al finales de este año, del 2019. Otra cosa que se ha documentado, que estos niños que son ciudadanos pasan por varios problemas físicos por la cual su familia ha sido deportado, pasan por todo esto, sufren por depresión, ansiedad, muchos sufren de mucho miedo, cosas que vemos hasta post-traumatic stress, que vemos de la gente que llegan de la guerra. Los niños están pasando por todo esto con este proceso que estamos viendo. Otra cosa, hay mucho daño financieramente al país. Cuando uno es deportado, el ingreso de la familia siempre se dice que baja por 50% cuando alguien es deportado. Y eso voy a hablar un poquito más en un momento de estadísticas del ingreso y cuánto ayuda a los inmigrantes. Los niños, una cosa que es sumamente, no solamente un cargo para el Estado, sino que ha sido un problema grave que ha pasado ahorita bajo esta administración, con más deportaciones, separaciones de niños de padres. Simplemente ahorita estamos viendo muchísimo en las cortes que los jueces, aunque yo tengo un cliente ahorita, voy mañana a la audiencia, el cliente tiene una vía legal para recibir la residencia a través de inmigración, USCIS,
y está en órdenes de ser removido, deportado, y le estamos pidiendo a la corte, al juez, por favor, lo que se llama una moción de terminar los procedimientos, y lo están negando. Y nosotros estamos explicando, pero esto va a aliviar la demanda, todos los números de la cantidad en la corte, y dicen que no. Esto también es basado de una decisión que ahorita estuvimos analizándolos todo el día, desde ayer, hoy. Hay una decisión que pasaron en octubre del año pasado diciendo que limitando la discreción de los jueces ahora de terminar procedimientos de deportación con gente que tienen otras vías, tienen otro alivio, están esperando, tienen lo que se llama el ajuste de estatus, que es la residencia ya pendiente, y están jugando ping pong porque USCIS dice no tenemos jurisdicción, no tenemos jurisdiction sobre este caso porque está en la corte, y a veces hasta la corte anteriormente decían que no tenemos jurisdicción tampoco, pero por primera vez la corte está diciendo no, sí, nosotros tenemos jurisdicción, y lo queremos quedar acá en la corte. Entonces son cosas desafortunadas. Otra manera que los niños ciudadanos también sufren cuando un padre es deportado, es decir, lo llegan, lo ven. Ya estamos terminando la hora, tenemos un minuto más. Básicamente algo que quise comentar es que muchos padres que están siendo detenidos, deportados, los niños de ellos entran básicamente a orfanatos, y los derechos a los padres están siendo, se los quitan a los padres, le quitan el derecho a su hijo sin que el padre ni esté presente, porque ICE, la agencia que los detuvo, no está haciendo que aparezcan en estas, son básicamente procedimientos civiles sobre la custodia de su hijo. Es un problema muy grave que estamos viendo, y ICE es la agencia que los está deteniendo. Dice que bueno, no tiene ningún requisito de presentar a los padres en estas audiencias, y los niños se les quita a los padres para siempre. Es una situación muy triste. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escuchar hoy en Nixon Latino. Espero que les pareció muy informativo toda esta información. El número de teléfono de American Immigration Attorneys Miami, nuestro bufete, es 786-502-3235. Nos puedes llamar, por favor di que estás llamando a través de la fundación de King David, y les podemos ayudar con los costos legales de los abogados. Muchísimas gracias, hasta luego.